Hola de nuevo, septiembre ya está aquí y con él empieza una nueva temporada de series en Netflix y como siempre con una serie nueva de Ryan Murphy. Ese hombre que parece que nunca para de trabajar y que solo este septiembre va a tener 7 series en antena, que eso se dice pronto. Esta vez llega a la plataforma con Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, la que se supone que forma parte de la antología sobre crímenes que empezó con la ya famosa serie de Jeffrey Dahmer, que ya fue un éxito absoluto en Netflix. Vale, lo primero ahora es preguntarnos, dada la irregularidad de Murphy, ¿esta serie es de las buenas o esta serie es de las malas? Para calibrar con respecto a mi opinión, buenas son, así rápidamente, las dos primeras de American Horror Story, la primera de Feud y la primera de American Crime Story, donde solo era guionista y no creador, y la que yo creo que es la mejor de todas. Y malas serían la mayoría de temporadas de American Horror Story o la cosa esa de Vigilante. Así a bote pronto. ¿Dónde se sitúa entonces esta temporada de Monstruos? Pues en un término medio, basada en la historia real de la acomodada familia Menéndez, donde los dos hijos asesinaron a sus padres en un principio porque querían heredar la fortuna, pero según ellos era porque sus padres les hacían la vida imposible. Es una serie típica de las que le gusta a Murphy, sobre hombres jóvenes que se meten en un follón porque se han dado una serie de circunstancias algo complicadas que ya da igual lo rico que seas, que de él no te vas a librar. En principio parece una serie sobre el poder y la capacidad de este para corromper a las personas, tal y como le gusta a Murphy, y que ya mostró en la serie sobre O.J. Simpson, con la que de hecho tiene algunas conexiones en Hollywood, en Halston, en la de Versace, etc. Esta parece tratar sobre cómo un estatus social que te viene de cuna acaba por hacer que cualquier cosa te sepa poco y quieras más y más. Todo es sobre poder y avaricia, pero hay algo más profundo en ella y hay más aristas, que yo no digo que la serie sea profunda, sino que a simple vista hay más complejidad de la historia. Y es que todas las series de Murphy navegan en la fina línea entre la profundidad y la superficialidad más absoluta. Están los típicos montajes rápidos que hacen todas sus series con música de los 80 y de los 90 mientras que van de compras o muestran sus lujos, que es algo que formalmente no pega nada con una historia que se supone que es seria, pero que esto ya es su sello de identidad. Y eso siempre me ha parecido banalizar muchísimo las historias reales de sus series. Banalización que por otra parte ya había en Dahmer, pero lo hacía de forma que no nos descentrase de la realidad de que esa persona es el monstruo al que alude el título. Aquí esa monstruosidad es más complicada porque, como ya digo, hay muchísimos matices. Aquí aprovecha porque no le queda otra opción a los dos protagonistas como unos narradores no fiables. Construye a partir de la opinión de ellos al padre como una persona horrorosa para en cierta forma justificar el asesinato y hacer de los asesinos alguien con quien empatizar, haciéndonos desplazarnos como espectadores hacia un punto de vista donde lo pasemos mal porque esos dos lo están pasando mal ante algo que deja claro que ellos son las víctimas. Y eso funciona regular, porque a todas luces son ellos los malos. Pero que ya digo que hay muchos más matices que decir que ellos son malos porque sí. Y en esa complejidad moral o inmoral es donde Murphy se muestra más cómodo pero también más morboso. Al final es un true crime y es difícil escapar a ese morbo. Por suerte la serie no se queda ahí porque eso sería caer en una simpleza terrible. Un asesinato solo porque sí, pues no tendría mucho que rascar. Así que le da una capa más y muestra cómo la relación paterno-filial era mucho más compleja y psicológicamente turbia debido a un padre que cada vez les exigía más y más, dándose así una excusa para justificar la acción de los dos hermanos. ¿Y por qué entonces mataron a su madre? Según ellos fue por piedad, por evitarle el sufrimiento que estaba suponiendo la vida para ella. La escena del asesinato es bastante salvaje y muy explícita y está bastante bien narrada porque percibes el carácter de cada hermano durante el suceso y percibes cómo cada uno va a lidiar con ello posteriormente. Y mira, eso me gusta porque son dos hermanos cuyas personalidades antitéticas les hace adaptarse a la situación de formas radicalmente diferentes. Eso da mucho juego. Y
además que son gente totalmente obsesionada con su estética y acomplejados a pesar de tener una fachada que supuestamente es perfecta. Que esa es otra de las cosas que le gusta muchísimo explorar a Ryan Murphy. Y la mayor parte de la trama, que casi siempre es a través de la mirada de ellos, se basa en, claro está, justificar el asesinato, demostrando que el padre interpretado por Javier Bardem es un asco de persona. Y aunque sea algo verdadero, aunque de verdad lo hiciesen como forma de defensa ante una figura autoritaria, moralmente la serie está todo el rato en una fina línea. La serie en sí no lo justifica, los que lo justifican son los propios personajes, pero es algo complicado determinar hasta qué punto los personajes tienen el discurso oficial de la serie. Por otra parte, Bardem como siempre está imponente y cuando está encabronado acojona. Y de verdad que es lógico verlo y pensar, mira, se lo merece. Pero es eso, que la serie tiene un enfoque algo complicado. Porque con Dahmer no había medias tintas, era un ser deplorable. Pero aquí tenemos algo moralmente más ambiguo. Y aunque asistimos a una confesión de ambos hermanos donde afirman que lo hicieron debido a los abusos físicos y psicológicos, la serie no se atreve a hacernos saber que estos ocurrieron de verdad, sino que nos lo sirve de forma que puedas creerlos o no. Y al final es tu decisión, porque según he leído tampoco quedó muy claro en el juicio si esos abusos ocurrieron o no de verdad. Es que esta historia es muy arriesgada y no se puede abordar sin polémica. Hay discretos intentos de hacer una reflexión sobre la maldad y sobre cómo el sistema judicial lidia con ella, y cómo también hay grietas judiciales que permiten una vía de escape. Pero le queda, yo creo, un tanto demagoga porque lo hace de forma superficial. Hay una pequeña subtrama donde la abogada de ellos y un reportero, digamos, se enfrentan dialécticamente desde dos perspectivas opuestas sobre la justicia, que es a priori interesante, pero que no desemboca en nada porque en realidad no puede desembocar en nada. Es un discurso demasiado encorsetado en su historia real. Hablemos un poco de la valentía de la serie. Al final juega mucho al despiste porque en realidad no tiene esa firmeza a la hora de decidir dónde posicionarse con respecto a esa historia original, pero eso es porque no la trasciende. Es decir, la propia serie ve importante posicionarse pero no quiere hacerlo, y por eso se nota que lo que hace es esquivarlo. Y es que en realidad no hay que tomar posición alguna porque en realidad la historia real ya ha dictado esa sentencia correctamente. Si es verdad que la serie intenta que todos esos personajes tengan su pequeña parcela para contar su propia versión, y obviamente todos ellos son buenas personas para ellos mismos, y por ahí escapa la serie un poco con respecto a tener que posicionarse de un lado o de otro. Se limpia las manos y deja a sus personajes totalmente solos, y es en ese punto donde tenemos que hablar del episodio 5, que es el punto de inflexión de la serie y uno de los mejores capítulos que he visto en todo este año. El capítulo es una sola escena sin corte alguno, donde uno de los hermanos relata los abusos que sufrió por parte de su padre a su abogada, con el único recurso de la cámara haciendo un zoom lentísimo hasta su cara hasta que termina el episodio. Es un capítulo hecho con muchísima pericia, porque con solo el diálogo y una actuación facial estupenda se crea una incomodidad horrorosa, y eso ya solo a nivel logístico sin cortes y tal es complicadísimo. Bueno, en él habla de los abusos directamente, de forma que llega incluso a ser hasta emotiva, y esa decisión de ir por lo emotivo hace que este capítulo sea el momento que definitivamente la serie te hace ponerte de parte de ellos, aun y sabiendo que no te puedes fiar de lo que te están diciendo. El enfoque es de nuevo complicado, pero si aceptamos que esos abusos eran una realidad, de hecho, que permitía justificar los actos, lo pienso y no encuentro otra forma de mostrar la situación. Y es que todo lo que se relata en este capítulo es tela de turbio, y al final, mira, es normal empatizar. Y no es culpa nuestra como espectadores, porque todo lo que se nos ha contado y sobre todo cómo se nos ha contado está hecho para que empaticemos. Pero luego hay otro
otro volantazo y dedican un episodio entero al personaje de Bardem y muestran cómo él también fue abusado siendo un niño y cómo por eso se ha vuelto un verdadero dictador. Y en cierta manera esto también justifica los actos de este personaje. Justificar entre comillas, claro. No sé muy bien qué pensar porque todo lo que pasa en esta historia tiene un porqué anterior. Y al final lo que queda es que todos en esta familia están bastante mal de la cabeza por una razón. Y lo comprendes, no te parece nada bien lo que hacen, pero comprendes que lo hagan. Por cierto, la forma que tiene Murphy de retratar la homosexualidad es complicada. Muchas veces la trata como una forma de perversión a la que llegan los personajes por el hecho de ser malos o de estar perturbados. Creo que Murphy es el gay más homófobo que hay en la industria. Y ya aparte, lo que suele hacer genial Murphy en sus series de época es tener un diseño de producción que te lleva a esa época. Y ya ha trabajado muchísimo esos años 90, pero aquí no parece algo destacable. También es verdad que la estética neutra que suele tener Netflix tampoco es de mucha ayuda. Y bueno, los momentos del juicio hacia el final de la temporada son tensísimos, porque afloran muchísimas emociones entre los personajes que han estado bien ocultas durante toda la serie. Y también ahí de lo que te das cuenta es de que definitivamente la serie va sobre un caso de abusos sexuales y no sobre un caso de asesinato. En el penúltimo capítulo hay una escena que ejemplifica muy bien lo que yo he venido intentando reflexionar. Ese reportero al que da vida Nathan Lane se proyecta como una personificación del público, dudando de si el tema de los abusos es real o solamente es algo actuado por un par de sociópatas y por una abogada trilera. Pero al igual que nosotros, tampoco llega a una conclusión y como a nosotros ya le viene dando igual. Y es que, como ya he dicho antes, que la serie no tiene que hacer nada porque en la vida real ya está todo dicho y hecho. En definitiva, me parece una serie súper entretenida y súper adictiva, pero que bien merece esa reflexión sobre cómo se trata el true crime en el audiovisual. Porque que sea moralmente complicada no está reñido con que sea buena o con que sea mala.